¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una jornada en la que hay distintas actividades. En la ciudad de Rosario, sin ir más lejos, está parte de lo que fue, algunos de los que todavía están, y capaz que alguno que vaya a ser integrante del mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Están en la Bolsa de Comercio, el Congreso de Economía de la Fundación Libertad, con Melconian, Milei, Ferreres, un grupo selecto de defensores de la economía del mercado, de la prácticamente suerte librada efectivamente a lo que pueda hacerse a partir de los que tienen, cuando deciden qué hacer con los que no tienen, y con algunas presencias de extras, por decirlo de algún modo, porque estará ahí Alicia Siciliani, que está a cargo del Ministerio de la Producción. Y dicen que a la tarde puede llegar a estar el gobernador Miguel Lifschit. Sin perjuicio de que, por una cuestión incluso de, no sea protocolo, pero por aceptación de invitaciones, tanto el gobernador como la ministra participan de este encuentro de economistas y de pensadores de un segmento naturalmente bien identificado y bien determinado de la economía y la política nacional. Será interesante saber qué dicen, escuchar el discurso y ver qué presentan o plantean. En principio Lifschit, diría yo, jugando de visitante. En el caso de Alicia Siciliani, si repite aquella frase de que las empresas nacen y mueren como las personas, no va a ser seguramente ni mal vista ni tampoco mal interpretada en esa reunión que se está desarrollando, como decíamos, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. En la Cámara de Diputados de la Nación, en alguna de las salas más importantes, hasta hace un rato nomás se presentaban los legisladores del Frente para la Victoria. El presidente del bloque es Agustín Rossi, a propósito del tema presupuestario, de lo que ha ocurrido también en las últimas horas con esto de retroceder con el tema del Fondo Sojero, que le da un carácter discrecional al manejo de dineros que, por ejemplo, excluirían a la provincia de La Pampa o la de San Luis, que clara y abiertamente sus gobernadores en aquella reunión que se convocó dijeron que no estaban en absoluto de acuerdo con el programa, con el presupuesto, con el plan de ajuste, que Lifschit, que no fue a la reunión pero mandó a sus ministros, también dijo que no quería ser socio del ajuste. Veremos de qué manera esto se trasunta a la hora de votar o de tratar el presupuesto. Ayer también esbozábamos algunas versiones en torno a la perspectiva de abstenerse en vez de votarlo en contra, de cuál sería la posición de los bloques opositores. Bueno, tenemos la chance de hablar ahora con Agustín Rossi, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, a ver cuál es, si se ha avanzado, si hay novedades y qué puede ocurrir en el momento en que esto pase al tratamiento en el Pleno de la Cámara de Diputados. Agustín, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Bien, gracias por atendernos brevemente, para no interpretar nosotros, buscar cables o leer cables, qué antigüedad, leer en las redes sociales el resultado de la charla, un resumen, una síntesis de la posición que van a asumir ustedes como bloque. Bueno, hoy lo que tuvimos reunido hoy a la mañana es una reunión junto con los intendentes en donde rechazamos este mecanismo de compensación que ha hecho el gobierno después de eliminar el Fondo Federal Solidario, ¿no? Porque lo cierto que es un mecanismo de compensación que compensa en menos del 25%, los intendentes calculan que se tendrían que repartir entre los municipios de la provincia 20.000 millones de pesos de acá a fin de año, con el aumento del tipo de cambio y con el aumento de los derechos de exportación de soja, y la compensación es de 4.100 millones de pesos, y solamente es por este año. El año que viene directamente el Fondo Federal Solidario se termina eliminando, ¿no? Claro. Así que lamentablemente no encontramos el acuerdo con otros bloques opositores que les pareció que la compensación era razonable. Si no, hoy hubiésemos estado sancionando para rechazar esta derogación del Fondo Federal Solidario que hizo el gobierno, ¿no? Y que hizo el presidente, ¿no? Agustín, avanzando en el tema del presupuesto en general, ¿no? Yo doy cuenta de una versión de gente bien informada, con buenas intenciones, quiero decir, no es que están tratando de embretar al bloque que vos presidís en una decisión. Quiero decir, la fuente en la que yo confío me decía que se estaba conversando al más alto nivel, y ahí estás vos como presidente del bloque, está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está el presidente del bloque del Senado, la perspectiva de asumir una posición no de rechazo o de voto contrario al presupuesto,
porque en alguna medida esto podría provocar que si no hay presupuesto sancionado se reconduzca el del año pasado y paralelamente digan que el peronismo o el Frente para la Victoria o el kirchnerismo siempre pone el palo en la rueda y que se pensaba en una chance de abstención y que sea responsable efectivamente el bloque oficialista de llevar adelante un presupuesto que claramente está dictado por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, valoraciones políticas siempre se realizan. Nosotros alguna vez en el año 2010 nos quejamos mucho cuando la oposición nos dejó sin presupuesto. Pero lo cierto es que desde el punto de vista político e institucional este presupuesto es invotable. Es invotable porque primero porque es fantasioso. Si el presupuesto contempla que el tipo de cambio a fin de este año va a ser 38 pesos del dólar, por dólar, cuando hoy ya tenés el dólar arriba de 40 pesos, es claramente fantasioso. Lo que pasa es que lo colocan de esa manera por dos cuestiones: para que los intereses de la deuda no superen el 100% del PBI, cosa que vamos a llegar a fin de año. Vamos a tener que 110, la deuda, ¿no?, es del 100% del PBI, y que los intereses el año que viene que se paguen desde el punto de vista del pago de la deuda externa van a superar el 3% del PBI, o sea que el déficit va a ser superior en ese sentido. Bien, de todos modos no hay una decisión tomada, porque es invotable, puede interpretarse como votar en contra y quizás el gobierno o el oficialismo no consiga los votos para sancionarlo favorablemente, o si se tomaba la alternativa de la abstención, estamos hablando de la perspectiva, por ejemplo, de que salga con un voto del sector nada más que oficialista, con quórum y todo, ¿no? Mire, vamos a verlo. El espíritu, el ánimo del bloque es votar en contra. Bien. Digamos, bien, ¿no? Esto es lo que nosotros hicimos una reunión de bloque, estuvimos analizándolo y la verdad es que, vuelvo a decir, es un presupuesto que además vos sentís que te están tomando el pelo, ¿no? Porque si te arman un presupuesto en donde te dicen que el tipo de cambio durante todo el año que viene va a ser 40 pesos el dólar, que se va a mantener el tipo de cambio en 40 pesos y que va a haber una inflación del 25%, vos sentís que el presupuesto no es serio. Pero bueno, vamos a ir a escuchar al ministro, en el del día jueves, que va a ir a la Comisión de Presupuesto. Ahí le preguntaremos si es cierto esto de que están negociando con los Estados Unidos alguna especie de caja de convertibilidad o su variante más extrema, que sería la dolarización, y otra cantidad de cuestiones, y esperaremos también qué modificaciones se le pueden realizar en el marco presupuestario. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Agustín, y vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir el jueves y probablemente volveremos a charlar, ¿sí? Bueno, muchas gracias a Dios. Muy amable. La palabra de Agustín Rossi. Acaba de terminar, después de la reunión con los intendentes, la conferencia de prensa en torno, bueno, a la posición que se va a asumir con esto que representa la cuarta parte de lo que tendrían que darle por el decreto del año 2009, por la ley del año 2009, a los municipios en las distintas provincias argentinas. Se agrega a esto que hay sectores, provincias, ergo La Pampa y San Luis, que no recibirían nada por la posición clara, manifiesta, de rechazar el presupuesto que está enviando el gobierno al Parlamento, ¿no? Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. Me parece que no está nada cerrado, ni mucho menos, pero sí hay que decir que una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional era la aprobación del presupuesto, ¿no? Y esto marca déficit cero con otra serie de actitudes voluntaristas o expresiones de deseo, como el dólar a 38, la inflación solamente a 23 y otro tipo de cosas que son absolutamente ridículas a esta altura, no de difíciles concreción o de análisis o optimistas previsiones, no, son ridiculeces, francamente, porque en un país en donde los últimos 3 meses la inflación se aceleró un 20%, pensarla en 23 para el año que viene, después de un discurso en el que el propio presidente alertó sobre que va a haber más pobreza, menos crecimiento y más dificultades, es como decía el diputado Rossi, casi tomarle el pelo a la opinión pública, ¿no? Y la verdad que además de lo que en términos efectivos y reales se está sufriendo, agregarle ese condimento o ese elemento desde el punto de vista anímico, de sentir que a uno le están diciendo cosas que ya se saben, que no son ciertas, francamente podría, al menos eso,
podría evitarse. Hacemos la pausa. Cuando volvamos a estar aquí de vuelta, estará con nosotros uno de los asesores, diría yo, abogado además, por cierto. Y cuando uno dice abogado ya imagina conflicto o litigio, pero ciertamente la idea es tratar de evitar que haya situaciones de despido o más gravosas para los trabajadores, ¿no? El doctor Pablo Serra es abogado de la UOM, es uno de los sectores, junto con ESMATA y otros vinculados a la producción, a la industria, ¿no?, que están sufriendo situaciones muy delicadas, con suspensiones, con reducción de turnos, con caída notable de las posibilidades de vender, y eso naturalmente de seguir produciendo en estos rubros. Enseguida venimos. Bueno, ayer sobre el cierre del programa mostramos una placa para contextualizar lo que será la charla ahora con el doctor Serra. Gracias por venir, muy amable. Gracias a usted. De lo que ocurre y ocurrió en las últimas horas en la zona de Rosario y alrededores, porque estamos hablando de Cañada de Gómez también, pero fundamentalmente de Alvear con General Motors, Electrolux, los freezer son, los GAFA era eso, ¿no? Exactamente. Y la Helvética con el tema de las carroceras. 1.463 hasta fines de enero son los suspendidos. En Rosario Electrolux, todo el personal, la totalidad del personal hasta octubre, inclusive en Cañada de Gómez 90 personas que están también hasta fin de año sin posibilidad de trabajar. Esta es la foto, que por cierto es preocupante, pero utilizando esa fraseología del cine, la película no es menos dramática, diría yo, teniendo en cuenta que se van agregando día tras día situaciones que ustedes reciben en la organización sindical y que están viendo de ver cómo se puede frenar esto, ¿no? Sí, primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Como bien estás diciendo, esta es la foto de empresas relativamente grandes. Claro. O sea, ¿qué quiero sí, de las que nos demostrar? enteramos por la masividad, por la importancia, por la relevancia. Y de las cuales tienen espalda, por decirlo vulgarmente. Para soportar las situaciones. Pero detrás de esto está todo el amplio escenario, fundamentalmente de pymes y empresas chicas, que no tienen esta espalda para poder soportar. En el caso, por ejemplo, puntualmente Electrolux, para aclarar la situación, Electrolux no suspendió personal. Lo que hizo Electrolux fue dar vacaciones de manera imprevista, porque nosotros ya habíamos firmado en junio un acuerdo con Electrolux que hasta fin de año no iba a haber despido en un escenario crítico, por eso firmamos ese acuerdo en junio. Bueno, intempestivamente se le cayeron 60.000 unidades más hace 10 días atrás. O sea que tenían previsto vender 60.000 que ya no van a vender. Dentro de un presupuesto crítico. Que ya era crítico, ya con esos 60.000 estaba mal. Estaba mal. Sin esos 60.000 es terrible. Bueno, tuvimos la suerte de que no se habían otorgado adelantamiento de vacaciones e inclusive ya llegando a octubre está dentro del marco legal, las vacaciones siempre que se pueden tomar. Y lo que hace uno en este escenario y buscar la herramienta más razonable, que menoscabe lo menos posible el derecho de los trabajadores y bueno, las vacaciones... Y que no pongan contra la espada de la pared definitivamente a la empresa. Exactamente. Bien. Ahora, Pablo, vos me preguntás, ¿qué vamos a hacer en noviembre? No tenemos la menor idea, esa es la realidad. Y así lo hablamos con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que estamos permanentemente en contacto. La realidad es que por eso digo que la foto de hoy no demuestra la película de mañana, que nosotros la vemos totalmente a oscuras. Claro. Ahora, Pablo, además en el caso de la UOM hay una situación que dentro del panorama difícil que estamos describiendo puede ser más alentadora en términos de que, por ejemplo, los de General Motors van a tener que devolver los días de suspensión, además. O sea, que le están pagando el 70% de esos sueldos por días que van a tener que volver a trabajarlos, ¿no? Sí, esos son cuestiones de espíritu de convenios colectivos. Está bien. La UOM no estoy objetando lo demás, estoy diciendo que la UOM tiene esta situación. Ahora, cuando empieza a verse los pequeños talleres y los emprendimientos de 10 personas, 6, 25, ya, como bien decías vos, el régimen de suspensiones no entra a categorizarse como posibilidad de sobrevida de esa empresa. No, sin duda que no. Sin duda que no. Y la gente lo va entendiendo así. Es más, muchas veces la misma gente nos pide que nos suspendan antes que nos despidan. Claro. Me explico, son los mismos trabajadores en este escenario. Pasa que vos podés suspender cuando hay 100, 200, 1000. Cuando hay 6, ¿qué haces? No, nada. No, aparte no tienen... yo esto lo digo, lo hablamos siempre con los trabajadores. Hay talleres donde el dueño trabaja a la par del trabajador, pues son 3 o 4 trabajadores. Y que antes trabajaba el papá y ahora está el pibe y fue creciendo en su escala. Exactamente. Y esa persona no tiene espalda para afrontar, pagar a los trabajadores sin que los trabajadores trabajen. Claro. Como son el escenario de las suspensiones. Claro. Y donde nosotros podemos aplicar un criterio que ideológicamente concebimos, que en las malas la empresa tiene que soportar los riesgos porque en las buenas no la repartían.
Hay escenarios donde a las empresas, a las chicas empresas no podés aplicar esa ideología porque se cae. No, se cae definitivamente. Y máxime en un escenario que nosotros vemos que a corto plazo y mediano plazo no hay perspectiva de reactivación. Hay sectores, Rosario es un polo industrial muy importante en determinados sectores metalúrgicos, línea blanca, carrocero, fundiciones. Sí. Yo estoy con la certeza, en función de lo que hablamos, que hasta enero o febrero no reactiva. Pero no estoy diciendo que en marzo reactiva. Yo tengo la certeza que hasta ahí seguro. No. Esto es no hasta ese año, hasta esa época. Hasta esa época o sea, es los no. próximos 6 meses no. Es no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la línea blanca, para ver una reactivación tendrían que haber empezado a producir en junio. Estamos en septiembre y todavía no se empezó a producir. Entonces, amén de eso, tengo empresas que tienen 9 meses de stock. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? 9 meses de stock. Podrían quedarse sin trabajar ahora y tienen para los próximos 9 meses. Para los próximos 9 meses. Claro. Entonces, por eso digo, la gente todavía no tomó conciencia de lo que estamos pasando y de lo que se va a venir a corto plazo. Yo advierto, y esto en conversaciones informales con dirigentes del gobierno de la provincia de Santa Fe, en distintas áreas o rubros, que no hay un criterio único. Si bien la política la dicta el gobernador fue claro cuando dijo no vamos a ser socio del ajuste, acaba de decir una vez más que hay incapacidad, además del manejo, impericia, además de lo que representa filosóficamente el modelo, ¿no? Conservador, neoliberal, con importaciones al voleo, con todo eso. En el Ministerio de Trabajo, el doctor Geresini desarrolla una política que viene sosteniendo desde hace muchos años, porque él viene de la gestión anterior, pero me da la sensación que ha habido un cambio en lo que ha ocurrido en el área de la producción, porque sin perjuicio de algunas otras cuestiones que hemos discutido en su momento y que tenemos diferencia con Luis Contigiani, ahora diputado nacional, y es ahí donde aparecieron las cosas, la cuestión del aborto, sin ir más lejos. Contigiani tenía un desarrollo de políticas contracíclicas, estaba en los conflictos, y yo sé, porque lo he conversado con referentes sindicales de la zona del cordón industrial, con el propio donero del gremio para el que ustedes trabajan, con la gente de las comisiones internas que tienen una estructura sindical diferente a lo que es la UOM y demás en la zona del cordón industrial, que estaba ahí y que activaba ahí. Hoy yo no sé si eso ocurre, pregunto inicialmente y luego pido una valoración. No, lamentablemente no ocurre. Parece que en este país los cambios se dan negativamente últimamente, ¿no? Tanto hacia a nivel nacional como provincial. En primer lugar, quiero destacar la labor que bien lo destacabas de Julio Genesini, con quien, si no fuera por el trabajo mancomunado que llevamos adelante, por lo menos hablo de los gremios que represento, fundamentalmente de la UOM, no hubiéramos sostenido la cantidad de empleos que hemos sostenido. Eso hay que destacarlo y es coherente su trabajo en tal sentido. Funcionaba el tándem Genesini-Contigiani. Me parece que eso está roto ahora. Ya no está más Contigiani. Era Maradona Canigia, digamos. Sí, porque bueno, sí, jugaban juntos. Ahora, había un criterio. Lamentablemente nosotros con Alicia, hecho que lamentábamos porque no habíamos... Alicia Siciliani. Alicia Siciliani, no teníamos una mala relación en el pasado, pero realmente su gestión al mando del Ministerio de Producción a nosotros, lejos de ayudarnos, nos ha perjudicado. Está más cerca, y esto lo digo con dolor, porque reitero, no la veía en ese perfil, pero está más cerca del lugar donde hoy está sentada, y en este mismo preciso momento, en la Fundación Libertad, que del lado de las industrias, de los trabajadores. Y a veces, y esto lo hablábamos justamente con Contigiani en un conservatorio que tuvimos el lunes, habrá que entender alguna vez que los países que hoy son potencia, todos, pero absolutamente todos, cuando tuvieron crisis, salieron con intervencionismo y desarrollo. Y nos venden a nosotros el modelo liberal. Entonces, lo que nos cuesta y nos duele a nosotros es que si a mí viene Melconian y me lo dice, yo ya sé quién me lo está diciendo. Cuando viene una persona que uno la considera progresista, que más allá de las diferencias, tiene una tendencia y me da el discurso que uno no espera escuchar, eso es lo que nos genera un profundo dolor. Y sí. En cualquier caso, ese es el escenario que viene por delante. Los interlocutores son esos. Habrá alguna diferencia de criterio, evidentemente. Supongo yo que en última instancia laudará el gobernador, que desde hace un tiempo, fundamentalmente después que cayó la perspectiva de la reelección, ha tenido posiciones más claras y definidas, tomando distancia, ¿no?, del modelo que a nivel nacional se lleva adelante y que tiene las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Sí.
si nos hubiera, y también lo hemos hablado con el gobernador personal, nosotros tuvimos una reunión con el gobernador en febrero del 2016, porque pueden ir a los antecedentes de nuestras declaraciones en enero, febrero Digamos del que 2016. asumió el gobierno nuevo, Asumió se tomaron las vacaciones y volvieron de vacaciones y empezaron En febrero del 2016 nosotros tuvimos una reunión en Rosario con él, Ujú. donde le manifestamos dónde iba a apuntar la política de gobierno a nivel nacional, porque era pública y notoria, porque lo habían dicho. Sí. Acá hay una declaración de diciembre del Da la sensación 2015. que Lifshitz no pensaba que esto iba a ser así, que erró en ese cálculo, ¿no? Es difícil de asimilar ese error, porque estamos hablando de un gobernador, de un hombre de muchos años, fue intendente de Rosario, militante socialista, abrir ese crédito, ¿no? Sí, yo no sé si no pensaba, o hay que ser crítico también. No nos No. olvidemos que Lifshitz en diciembre del año pasado dio instrucciones a sus legisladores para que voten el presupuesto y voten lo que el pacto fiscal de ese momento decía, que eso significaba la baja de las jubilaciones. Sí, él decía que lo había hecho, te digo, ¿no? Porque había dos temas fundamentales. Uno era lo de la deuda con Santa Fe, que no existió. Archepreso. Claro, no, eso ya está. Y lo otro estaba relacionado con algo que también cayó ahora, que es lo del Fondo Sojero, ¿no? Pues, bienvenido, igual festejo, bienvenido sí, sea sí. que ahora nos paremos desde el punto de vista de la, entre comillas, resistencia. Sí, y había otro elemento que esto es una cuestión, alguien da esta maledicencia insidiosa, que era la reelección, que no salió. No, sin duda, tiene que ver con Hay un un escenario, componente, con un claro. escenario político. Yo, lo único, Pablo, que puedo concluir en este escenario, yo creo que es momento de que a nivel político no esperemos de Cambiemos nada de lo que Cambiemos no hizo ni dice que va a hacer. O sea, ya sabemos, las cartas están echadas. Y a nivel político tiendan a proteger y a contener, porque hoy no va a haber reactivación. Esto se lo dijimos en el día de ayer con Antonio Donelo y quien te habla, estuvimos en una reunión con el ministro. No va a haber una reactivación, entonces es momento de contener a los trabajadores, esa es la palabra. Porque los industriales, los empresarios, con quienes algunos, más allá de estar en vereda enfrente, entendemos la situación, todos tienen espalda para darle de comer a sus hijos hasta fin de año. Los trabajadores no tienen esa espalda. Esa es la realidad. Y siempre el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, si realmente hay una línea que está enfrente de Cambiemos, llámese radicales, peronistas, socialistas, lo que usted quiera, que resiste eso, bueno, que lo pongan en la mesa. Que vengan, que dejemos las miserias políticas de lado y que ahora lo que está en juego es la supervivencia de la gran masa del pueblo. Sí, Porque sí, hoy se está sobre teniendo... eso, ¿no? Si están de acuerdo en que el Estado tiene que estar, que a las empresas hay que defenderlas, que hay que cuidar el consumo interno, alentar la producción, digamos, ese es el trazo sobre eso. Después las otras cosas podrían ser, digo, todo lo demás es lo de menos. Totalmente. ¿En eso está la UOM? ¿En eso están los gremios de la provincia de Santa Fe? Bueno, esto fundamentalmente tendrían que responderlo Sí, ya lo vamos a charlar. Alguna vez lo hemos charlado. Los con directivos, alguno, ¿no? pero yo puedo parafrasear lo que ellos afirman. Tengo una relación de amistad con Donelo. Sí, están en ese escenario desde hace 2 años y medio atrás. De hecho, a mí me consta, por eso a veces entiendo que se castigue y dónde está la presencia de algunos gremios, pero realmente lo están sufriendo. No hablo de las cúpulas, porque no lo sé, en Buenos Aires, a 300 kilómetros de distancia. Hablamos de acá, de la Hablo gente que de tiene acá. que ir a la fábrica o a los talleres. Yo les puedo en donde la gente asegurar está. que desarrollan un trabajo incansable para ver en este escenario cómo defendemos el empleo. Porque eso es lo que la gente tiene que entender. Porque dice, che, pero en el escenario privado a vos te echan, te pagan y te tenés que ir a tu casa. Sí, Así sí. lo marca la ley. Después, las reinstalaciones, la resistencia son luchas gremiales, fuera de la ley. No digo que sea ilegal, sino que digo que no está en el marco de la ley. Provocado el incidente. Pero ya está provocado el incidente. Entonces, estamos inventando herramientas, y en esto vuelvo a repetir, la colaboración del ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Inventamos, esa fue la palabra, herramientas que hoy ya no nos están alcanzando. Entonces, la preocupación es enorme. Y hablo de la UON en particular, la preocupación de Donelo me consta, porque lo sufre, y porque tiende a tratar de conservar bajo todos los puntos de vista que las empresas estén abiertas. Gracias por venir. No, Ha gracias sido a muy vos, amable, Pablo. muy Gracias a amable. vos. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos tenemos otro tramo del programa. Espérenos un minuto nada más. Ya venimos. Bueno, muy bien, los últimos instantes del programa, volvemos al comienzo, ¿no? Cuando hablábamos de la reunión que hay en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, de economistas, referentes de un sector del pensamiento político y económico en la ciudad de Rosario, que paradójicamente tiene como epicentro o como lugar fundacional a este grupo
que tiene su sede allí frente a la Plaza Guernica, nada menos, ¿no? Un símbolo de lo que fue en su momento la resistencia Guernica después de la tragedia del bombardeo de Franco y sus secuaces. Pero esas paradojas se dan también en el plano institucional, porque es Rosario la ciudad que tiene algunas determinaciones, proyectos y programas que se contraponen con ese ideario, ¿no? Es interesante lo que ocurre en esta ciudad y la idea es estar aquí para seguir charlando, contándoselos y compartir estas experiencias. Volvemos mañana entonces a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.